Bienvenidos a esta clase de Fisiocracia. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Physiocracy de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University, universidad que se encuentra en los Estados Unidos. En la clase de hoy vamos a estudiar algunos elementos, como por ejemplo la teoría de Quesnay. Vamos a ver quiénes fueron los fisiócratas, algunas características generales de los fisiócratas, el orden natural. Vamos a ver y estudiar un cuadro económico, el producto neto, la propiedad territorial, el impuesto, para finalizar con la teoría de Turgot. Muy bien, comencemos. La fisiocracia, la teoría de Quesnay. La fisiocracia proviene del griego physis, que significa naturaleza, y kratos, que significa poder, gobierno. Es decir, es el poder o el gobierno de la naturaleza. Los fisiócratas surgen en Francia. Sus mayores exponentes son Francisco Quesnay y Robert Turgot. Propusieron que las actividades relacionadas con la tierra eran las únicas que generaban valor y riqueza. Y además la industria no creaba valor, así como tampoco el comercio, sino que solo lo transformaban a partir de lo generado por la tierra. Algunas características generales de los fisiócratas son los siguientes. 1. La economía está regida por un orden natural. 2. La agricultura es más importante que la industria. 3. Se divide el trabajo en dos categorías, el productivo y el estéril. 4. Explican el proceso de circulación. 5. El salario estrictamente indispensable para satisfacer las necesidades esenciales. 6. Hablan de un cuadro económico. Esta doctrina económica estuvo en boga en Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII y surgió como una reacción ante las políticas restrictivas del mercantilismo. El fundador de la escuela, François Quesnay, era médico de cabecera en la corte del rey Luis XV. Su libro más conocido, Tableau économique, o sea, el cuadro económico, del año 1758, intentaba establecer los flujos de ingresos en una economía anticipándose a la contabilidad nacional creada en el siglo XX. Según los fisiócratas, toda la riqueza era generada por la agricultura. Gracias al comercio, esta riqueza pasaba de los agricultores al resto de la sociedad. Los fisiócratas eran partidarios del libre comercio y del laissez-faire, o sea, la doctrina que defiende que los gobiernos no deben intervenir en la economía. También sostenía que los ingresos del Estado tenían que provenir de un único impuesto que debía gravar a los propietarios de la tierra, que eran considerados como la clase improductiva. El orden natural. Los fisiócratas creían en la existencia de un orden natural y esencial que era el conjunto de instituciones conformes con la providencia y que aseguraría la prosperidad. Cuando los fisiócratas hablan del orden natural, no intentan analizar la realidad, solo describir una situación ideal. Según los autores de la fisiocracia, existe un orden natural o ideal de todas las cosas, impuesta por Dios y que el hombre puede descubrir. Por lo tanto, el objetivo de todos los estudios científicos era descubrir las leyes que rigen los fenómenos. En la descripción del orden natural, los fisiócratas enuncian sus propuestas en materia de política económica. La fisiocracia exige la propiedad bajo tres formas que son las que se pueden ver en pantalla. 1. La propiedad personal, que es el derecho de todo hombre
a disponer de sus facultades físicas o intelectuales. Número 2, la propiedad mobiliaria, que es el disponer de los frutos de su trabajo. Y número 3, la propiedad territorial, donde el heredero debía disponer de la tierra. Esto lo justificaban afirmando que era la retribución por haber mejorado y conservado el suelo durante las generaciones, y que era el mejor sistema para asegurar el mantenimiento de la tierra. Y aquí había libertad del comercio exterior, libertad del tráfico interno, porque recordemos que muchas medidas se oponen al proteccionismo del mercantilismo. El orden natural llevaría a un buen precio de los productos agrícolas. Una política de no intervención del gobierno haría posible que el capital fluyese libremente hacia el sector agrícola y que el flujo del producto se ampliase con el tiempo. Los salarios debían ser lo más elevado posible para aumentar la capacidad de compra de los productos agrícolas. Debía haber un límite a la tasa de interés para evitar que el rendimiento del dinero sea mayor al rendimiento de la tierra. Y además un despotismo legal, donde la soberanía de un rey que conocía el orden natural de la fisiocracia y llevaba su política de acuerdo al mismo. El cuadro económico. Para averiguar el destino del producto neto, Quesnay ideó el denominado cuadro económico, simplificado en el gráfico que se puede ver en la pantalla, donde vemos a tres actores: a los agricultores, a los artesanos y a los propietarios. En la descripción de Quesnay hay tres clases sociales. Número 1, los agricultores, que son los que están a la izquierda del gráfico. Ellos son la clase productiva. Luego al centro tenemos una clase estéril, que corresponde a los artesanos, los comerciantes, los fabricantes y los profesionales. Y a la derecha tenemos una clase propietaria, y que se refiere a los terratenientes. El objetivo del cuadro económico no era describir la distribución de la renta en la economía, sino describir cómo circulan las rentas o producto neto de un sector a otro. Quesnay parte de que la agricultura proporciona una renta de 5.000 millones de francos. Los agricultores guardan 2.000, emplean 1.000 en compras a la clase estéril, o sea, en términos de vestido, alojamiento, etc. Y además entregan los 2.000 restantes a los propietarios. Los propietarios gastaban 1.000 francos, en la clase productora y 1.000 en la clase estéril. Entonces la clase estéril disponía de 2.000, de los que iban 1.000 a la clase productora y 1.000 a la clase propietaria. Después de estos primeros movimientos, habrían de producirse otros movimientos sucesivos de renta. El producto neto. La idea central de este sistema es que la productividad es algo exclusivo de los campesinos. Al aplicar su trabajo a la tierra, obtiene un superávit o producto neto, que es el exceso sobre el costo de producción. Este superávit tiene dos características únicas, y son las que se pueden ver en pantalla. En primer lugar, brota una y otra vez como un don de la naturaleza al campesino. En segundo lugar, el superávit producido por el agricultor sirve para mantener el resto de la sociedad. Esto es, a los señores, incluyendo al rey y a la iglesia, así como a los artesanos, a los industriales y a los comerciantes. Para Quesnay, una sola rama de la actividad económica era capaz de suministrar indefinidamente bienes consumibles sin prejuicio para la fuente de donde se extraigan, que es la agricultura. Las demás ramas de la economía eran solo transformadoras que se limitaban a añadir utilidad a elementos preexistentes, modificando su estructura material o trasladándolos de lugar.
El producto neto se ve en la agricultura debido a que produce un volumen de bienes mayor a lo necesario para conseguir semillas y mantener a los agricultores. La propiedad territorial. En la propiedad territorial, el heredero debía disponer de la tierra. Esto lo justificaban afirmando que era la retribución por haber mejorado y conservado el suelo durante las generaciones, y que era el mejor sistema para asegurar el mantenimiento de la tierra. Luego tenemos al impuesto. La única clase productiva era la de aquellos que estaban vinculados al trabajo de la tierra, ya que producían riqueza. Por lo tanto, estaban de acuerdo con que solo la actividad primaria pagara impuestos, medida que involuntariamente favoreció el desarrollo industrial. Recordemos que en Francia es donde el aporte de Colbert, ministro de Hacienda de Luis XIV, da la implementación política de dichas ideas. Finalmente tenemos la teoría de Turgot. Turgot fue el primero que estableció el principio de los rendimientos decrecientes. Para Turgot, las sucesivas aplicaciones de las variables de insumos harán que el producto crezca, primero en proporción creciente y después en proporción decreciente hasta alcanzar un máximo. Tal como vemos en pantalla, Turgot distingue 5 formas diferentes de emplear el capital. 1. La compra de tierras. 2. La inversión para la agricultura. 3. La industria. 4. El comercio. Y 5. Los préstamos a interés. Cada uno de ellos proporciona una ganancia distinta. Las inversiones en tierras son las que dan menos beneficios debido a su seguridad y facilidad. La ganancia obtenida de los fondos prestados será más alta debido a que incluye una remuneración para el riesgo corrido. Debido a esto y también por el cuidado y la atención que se requieren por parte del inversionista, el capital invertido en la agricultura, la industria o el comercio deberá proporcionar unas ganancias mayores. Muchas gracias.